Hermanos amados, gracia y paz. El audio número 4 de la serie ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Antes de su encarnación, el Dios Trino, como persona divina que era, no tenía naturaleza humana. Así que podemos decir que Él era perfecto, pero no completo. A Él le faltaba la naturaleza humana. Por medio de la encarnación, Él obtuvo la naturaleza humana. Aún así, a Él todavía le faltaba algo, en el sentido de que Él no había entrado en la muerte. Aún después de que Él murió en la cruz, al Dios Trino todavía le faltaba algo porque no había entrado en la resurrección. En la resurrección se efectuó la consumación del Dios Trino. No fue sino hasta la consumación del Dios Trino en resurrección que se mencionó el título aquel de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de su resurrección, el Señor Jesús se reunió con los discípulos en un monte en Galilea. Lo vemos ahí en Mateo 28, 16. Y les dijo que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El Dios Trino ha sido completado. Él ha sido consumado. La resurrección de Cristo fue la consumación del Dios Trino. El Espíritu de Dios ha sido liberado y el Espíritu de Dios es la máxima consumación del Dios Trino como Espíritu. El título El Espíritu es simple, pero el significado de este título no lo es. El Espíritu es el Dios Trino procesado. Juan 7, 39, ahí leemos así. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús fue glorificado en su resurrección. Después de que Él fue glorificado, ya el Espíritu estaba allí. En el último capítulo del último libro del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se usa el título El Espíritu, Apocalipsis 22, 17. En este título no se hace referencia alguna a Dios, a Cristo, al Hijo o al Padre. Se dice el Espíritu. El Espíritu es el Dios Trino consumado y procesado. Y Él es el novio. Nuestro novio es una persona maravillosa. El Dios Trino procesado y finalmente consumado como Espíritu. En el Espíritu están el Padre, el Hijo, la naturaleza humana, la muerte que todo lo incluye y la resurrección. Todo está en el Espíritu. El Espíritu es el novio y el hombre tripartito, regenerado, santificado, transformado, conformado y glorificado es la novia. Al final de la Escritura tenemos una maravillosa pareja que constituye una maravillosa historia del novio y la novia. Con la resurrección de Cristo, el plan de Dios no estaba todavía terminado. La parte final, que sería el cuarto paso de este plan de Dios, es la ascensión de Cristo. El Nuevo Testamento revela que la ascensión de Cristo tuvo dos partes. La parte secreta y la parte manifiesta. Y de hecho sabemos que la mayoría de los lectores de las Escrituras no se han percatado de que hay allí una parte secreta de la ascensión de Cristo. Hay una descripción allí de una ascensión que ocurre en secreto, no la que está en Hechos capítulo 1. Esta parte secreta tuvo lugar en la madrugada del día de la resurrección. Vamos a seguir allí los eventos para que nos demos cuenta. Esa mañana el Cristo resucitado no vio a nadie más que a María. Cuando María se dio cuenta de quién era Él, trató de tocarle, pero Él no se lo permitió porque todavía no había ascendido al Padre. Usted puede leer esto en Juan 20, 17. No se lo permitió porque todavía no había ascendido al Padre. Más tarde, Él regresó a sus discípulos y se puso a disposición de ellos para que lo tocaran. Juan 20, 27, unos versículos después, 10 versículos después de lo que leímos anteriormente. Antes de que volviera a los discípulos, Él no permitió que María lo tocara.
debido a que la frescura de la resurrección debía ser presentada al Padre para su satisfacción, para que Dios gustara la frescura en resurrección. Esto era tipificado por las primicias de la cosecha, allá en la sombra, en Levíticos 23, 10 y 11. Hubo también, que es la que la mayoría conocemos como la ascensión, una parte manifiesta en la ascensión. Varios discípulos del Señor vieron su ascensión pública. En esa ocasión los ángeles vinieron para declarar que Cristo volvería de la misma manera que ellos le habían visto ascender al cielo. Es lo que leemos allí en Hechos capítulo 1 de los versículos 9 al 11. Decimos que esta es la parte manifiesta de la ascensión de Cristo, y era para que Cristo fuese coronado con gloria y honra. Lo vemos en Hebreos 2:7, para ser hecho Señor y Cristo, como lo explica el mismo apóstol Pedro allí en Hechos 2:36, y para ser príncipe y salvador, como podemos leer en Hechos 5:31, y para ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Efesios 1:22. Dicha ascensión es la consumación de Cristo como Salvador. Un pequeño hombre, un nazareno, fue hecho Señor de todo y fue hecho el Cristo, el consumador de la economía de Dios. Cristo fue hecho el príncipe máximo entre los príncipes para que también pudiese ser Salvador. Si Él no fuese un príncipe, no estaría capacitado para salvarnos. Como príncipe, Él tiene la capacidad de ser nuestro Salvador. Perdón. Si el Señor Jesús necesitara una guerra entre dos determinadas potencias, no importa lo grande o lo pequeña, hablamos de potencia grande, a fin de que su propósito siga adelante y tal vez 100 personas o 1000 personas fueran salvas, el Señor podría disponer una guerra con el único fin de salvar a esos escogidos que tiene ahí preparados. Y esto no es algo insignificante, amado. Muchos creyentes han sido traídos al Señor por estos movimientos humanos tal vez inexplicables, debido a esas guerras, por decir así, lo cual muestra que el Señor Jesús es quien administra aún la guerra. Aleluya, Cristo es el príncipe que administra todas las cosas. Cristo también es el Salvador. Para llegar a ser el Salvador, Él lo efectuó todo. Él pasó por la muerte, entró en resurrección y ascendió a los cielos. Él fue glorificado en resurrección, fue coronado en la ascensión con gloria y honra. Él fue hecho Señor y Cristo y además príncipe y salvador. Más aún fue hecho cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora está plenamente consumado como Salvador, aquel que puede salvar. Hebreos 7:25. Cristo también es omnipresente. Él es el Espíritu vivificante. Tal como el aire que rodea el globo terrestre, Él está esperando que las personas crean en Él y lo reciban. Los primeros 4 pasos básicos del plan de Dios son la encarnación, la muerte todo inclusiva de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Cristo. Una vez más, estos son los primeros 4 pasos básicos del plan de Dios. Encarnación, muerte, resurrección y ascensión. El Dios Trino ha sido completado y nuestro Salvador ha sido consumado. Hermano, creemos que estos son los asuntos de los que trata la enseñanza de los apóstoles. No son asuntos sencillos de cómo debemos hacer una cosa u otra. Estamos seguros que estas enseñanzas una y otra vez fueron repetidas por los apóstoles en el inicio de la era de la iglesia. Seguiremos con esto en el siguiente audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.